Los días previos al viaje del presidente se anunció un giro en la política del gobierno frente a los remanentes de Sendero Luminoso en el BRAE. Se dijo en boca del ministro de Defensa, el general Daniel Mora, que el ejército pasaría a tener un rol protagónico frente a la ofensiva a el narcoterrorismo que aún subsiste en el BRAE. ¿Qué opinión tiene usted de este giro en la política del gobierno y si es que realmente se ha producido un giro? Sí, mira, en este tema es un tema que, mira, lo he caminado bastante. A título personal, cuando se tomó el Bijatán estuve ahí con las tropas nuestras, ¿no? Entonces, mira, acá ha habido desde hace un tiempo atrás un problema. Primero, no hay unidad de comando. Entonces, ¿por qué? Porque tienes destacamentos policiales como la DINANDO, etcétera, etcétera, que ni coordina sus acciones y tienes un comando militar en la zona, de acuerdo a un decreto supremo que decreta el estado de emergencia y le encarga a las Fuerzas Armadas el control del orden interno. Entonces, lo que ha querido decir el general Mora, y que yo ayer en la Comisión de Defensa lo he saludado como algo positivo, es de que se quiere tener, vamos a decir, un control territorial de la zona, pero con unidad de comando. Eso me parece que está muy bien, porque eso es lo mínimo que se tiene que tener, porque es un principio de la guerra y es un principio no solamente en la vida militar, sino en la conducción de cualquier empresa. Tiene que haber uno, el gerente general, alguien que es el que... Un líder, alguien que lidere la lucha. Pero lógico. La entonces, estrategia. Imagínate, uno llegaba al BRAE y en el BRAE el jefe policial tenía un área de responsabilidad diferente a las unidades militares. Nada que ver. Y él solamente coordina, no me subordino, por una serie de paradigmas. Yo creo y estoy convencido de eso, que las operaciones militares en el BRAE podrían estar mucho mejor si nosotros rompiéramos paradigmas y preconceptos, no solamente de las personas, sino de las instituciones. Ejemplo, el tema de la lucha contra el narcotráfico. Es inconcebible para cualquier analista, para cualquier persona con dos dedos de frente, porque no hay que ser militar, sino simplemente ser una persona con una deducción lógica, que uno llegue al BRAE, encuentre un despliegue de las Fuerzas Armadas y ya con presupuesto que se está colocando del Estado, y al final encuentras de que para luchar contra el narcotráfico que pulula en la zona, las Fuerzas Armadas te dicen, mira, ¿sabes qué cosa? Eso no es mi problema, ese es problema de la policía, ¿no? Y entonces la DINANDO tiene una sola base en la zona, reducida de personal. Si yo soy un oficial del ejército que estoy en una base contraterrorista y me entero de que mañana va a pasar narcotráfico cerca de mi base, pues yo no tengo la obligación de actuar. Mi obligación es comunicar a mi comando, para que mi comando le avise a la DINANDO, para que la DINANDO actúe. Pero de repente ese día la DINANDO tiene otras operaciones y simplemente el narcotráfico pasa por las narices de quienes están desplegados en la zona. Por eso he presentado un proyecto de ley que habla de justamente este tema, o sea, autorizar a las Fuerzas Armadas, como ya estuvo antes, hace 15 años, cuando me tocó ser jefe político militar, estaba autorizada a las Fuerzas Armadas para actuar en aquellos lugares donde no se encontraba la Policía Nacional, poniendo inmediatamente a detenidos y el material detenido producto del narcotráfico a disposición de la Policía Nacional. Pero bajo esa premisa, ¿no sería lo óptimo que sea únicamente la Fuerza Armada la que opere en la zona? ¿Por qué tiene que operar la policía? Claro, porque la policía tiene la parte técnica, en la lucha contra el narcotráfico hay una parte técnica, yo creo que ellos pueden colaborar bien, pero tienen que poner mucho más efectivos en la zona. Faltan efectivos. Faltan efectivos también de la policía, también. Y el mismo ministro del Interior lo ha dicho, que él ha sentido vergüenza ajena cuando ha ido a la base de Pichari, que hoy día realmente cualquier peruano que llega ahí va a ver que está en una base militar y va a sentir que estamos en guerra, si tú vas a Pichari. Pero eso no lo sienten los peruanos.
nuevamente los peruanos estamos cometiendo los mismos errores de la década de los 80. ¿Cuáles fueron esos errores? No quiero ver, no quiero opinar. ¿Pero enfrentamos al mismo sendero de los 80? No, es otro ¿Qué sendero. clase de sendero es este? Pero mira, este es un sendero que hay que entenderlo bien. Este es un sendero luminoso que mantiene su ideología maoísta, mantiene sus tácticas militares maoístas y hoy vive del narcotráfico, pero usa a la población a su favor. ¿Y cómo la usa? La usa en una organización. Entonces, cuando nosotros vemos y tenemos inquietudes sobre el tema del BRAE, le preguntamos a cualquier analista, mira, ¿y cuántos elementos armados hay en la zona? Entonces, y esto lo digo porque hay hasta generales, almirantes que te van a responder así. Bueno, serán 400 y retirados y etcétera. Habrá 400 enemigos en la zona, 500. Y eso no es la respuesta. Porque no solamente estamos enfrentando a esos elementos armados, estamos enfrentando a una organización que usa a la población en una fuerza principal primero, que son los elementos armados, una fuerza base, que son civiles, que dan apoyo logístico a la fuerza principal. Es decir, que este remanente de sendero o este neosendero sí está ideologizado. Pero por supuesto, o sea, hay quienes han querido minimizar el problema y comienzan a venderle al pueblo peruano de que esto no es así, y eso no es así. La realidad es que sí están ideologizados, que sí tienen un pensamiento maoísta, que sí usan al narcotráfico a su favor, que usan a la población para esta organización maoísta, que es fuerza principal, fuerza base y fuerza local. Cuando hay una emboscada, ellos también utilizan a la población y que participan en esas emboscadas. Y al término de la emboscada, la gente civil desaparece. Ahora, si tú eres militar, estás en una patrulla, te enfrentas en una situación de estas y al final tú produces una baja de la fuerza principal de sendero, ellos se llevan su herido, su muerto, no te lo van a dejar jamás, nunca te lo dejan. Pero si tú matas a alguien de la fuerza base civil, te lo dejan, pero ellos accionan luego su aparato legal, porque acá hay 3 guerras en el BRAE. En el BRAE no hay una guerra, es una guerra en el terreno, una guerra jurídica y una guerra de información. Eso tenemos que saber los peruanos. Entonces, si en este momento los errores que hemos cometido en el BRAE es no entender ni al enemigo ni la guerra que tenemos al frente. ¿Y quiénes están detrás de la otra guerra, la legal y la de información, que es usted que describe como los otros 2 escenarios? Claro, ellos inmediatamente accionan, en la parte legal, accionan, vamos a decir, elementos que los ayudan, pagan, para eso tienen dinero, y mira, ellos han logrado, cuando se hizo la operación del Bicatán y la retoma de toda esta zona del Bicatán en el año 2008, hubo un enfrentamiento. Y mira, al final, el personal del ejército que participó en esa operación, todos terminaron enjuiciados. Todos, desde el soldado de menor rango hasta el oficial que estuvo al mando. ¿Cómo puede ocurrir una cosa así? Bueno, ocurren estas cosas porque lo permitimos. Porque al final lo permitimos, no defendemos a nuestras Fuerzas Armadas. Creemos que nuestras Fuerzas Armadas y el personal policial son corruptos, que es violadores de derechos humanos, porque ese sentir se ha difundido en los últimos años, se ha satanizado en la ciudad de nuestras Fuerzas Armadas. Y eso es lo que está mal. Nosotros tenemos que volver a confiar en las fuerzas del orden. Y vemos cómo arriesgan su vida, cómo dan su vida en nuestras narices, como se dice.